Pues muy buenos días, tardes o noche, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Gustavo Hinojos y bienvenido al podcast Manejando. El día de hoy tengo el gusto y el honor de tener una gran invitada, una persona súper positiva, muy alegre, cuentacuentos, excelente mamá, viajera, guía turista y una persona súper inclusiva. Y el día de hoy les quiero presentar a Rebeca Vargas. Rebe, muy buenos días. ¿Cómo estás, Rebe? Bienvenida. Hola, Gus. Ay, no sabes qué gusto me da poder estar en tu programa, qué emoción y más que nada verte. A ti y a toda tu familia, porque son una familia hermosa. Muchas gracias, Rebe. La verdad que nos acordamos mucho de ustedes también y pues digo, es que también este podcast, gracias a la tecnología es posible porque, bueno, la idea es estar en vivo con las personas, pero pues definitivamente como la distancia es muy grande, a veces hay que adelantarnos y a un viaje o lo que sea, y por eso yo creo que esto es lo mejor y me ha encantado este proyecto de conectar con las personas. ¿Cómo ves, Rebe? Muy bien, perfecto. Oye, Rebe, pues yo te invitaba el día de hoy para que platicáramos de todo, de nada, pero yo te he seguido, Rebe, desde que te conozco. Eres una persona, pues, que ha estado trabajando por la inclusividad, ¿no? O sea, y la inclusividad en términos que, he de decirte, ¿sabes qué? Cada vez que hago una seña aquí, porque cada vez que digo aplausos o le hago seña, y me acuerdo de ti, ¿no? Entonces, para las personas que nos oyen, siempre que digo aplausos, no hago aplausos porque luego se puede oír muy feo. Entonces muevo mis manos de una manera que son aplausos en lenguaje de señas. Y es algo que me recuerda mucho a ti, Rebe, porque tú eres una persona pues, que ha llevado eso al turismo, ¿no? Que ha incluido más personas, que se ha dedicado a estudiar, que le estás enseñando a tu hijo, ¿no? A Leo, estas señas, que haces videos, ¿no? Entonces, pues no sé, me gustaría que platicáramos de eso, digo, pues de todo, ¿no? Y qué gusto verte también, Rebe. Igualmente, Gus. Claro que sí, tú pregúntame y en lo que yo pueda aportar con lo poco que conozco y mis experiencias, pues adelante. Y creo que en el compartir información y experiencias está un crecimiento en conjunto. Entonces, aquí estoy. Oye, Rebe, por ejemplo, yo estaba pensando ahorita, inclusive antes de conectarnos, el lenguaje de señas se habla en cada idioma o, por ejemplo, si yo hablo lenguaje de señas, me puedo comunicar con alguien que habla francés o que habla suizo o que alemán, por ejemplo. O si tienes cada persona su propio idioma. O sea, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿hay algunas internacionalidades, hay algunas cosas parecidas o de plano el mexicano no se entiende con el francés ni con el brasileño? O sea, ¿cómo funciona eso? Porque algo que sí, Rebe, yo la verdad soy ignorante, no soy periodista, pero me gusta aprender y la verdad me gusta celebrar también a las personas que están haciendo cosas diferentes. Y ese tema de la inclusividad, que creo que ha estado muy polarizado y muy desinformado, este es un tema interesante donde pues esto es inclusivo, o sea, ser inclusivo, ¿no? Así es. Pues mira, yo también al principio pensé que había como una lengua de señas universal. Sí la hay, pero es diferente en cada país. O sea, y es país, ni siquiera es por español, inglés, francés. Por ejemplo, sabemos que el español lo hablamos aquí en México, lo hablamos en Colombia, Venezuela, Argentina, pero aún así la lengua de señas es local. Y, por ejemplo, en México tenemos dos lenguas de señas. La lengua de señas mexicana, que se le conoce, y la lengua de señas yucateca. Entonces es diferente. Yo no me podría comunicar, pues ni siquiera con la lengua de señas yucateco. Yo conozco y he estado estudiando la lengua de señas mexicana. Y, por ejemplo, me tocó hay una
se llama el fingerspell, ¿no? El deletreo, que es la letra A, la B, la C. Y entonces ahí puedes hacer como la palabra. Pero, por ejemplo, en lengua de señas de Inglaterra, utilizan 2 manos para el abecedario. Entonces, cuando me tocó una vez que yo dije, bueno, no me sé cómo se dice, o sea, está la lengua de señas americana, que esa la comparte Estados Unidos y Canadá, que eso es muy bueno porque a mí me sirve porque son 2 países bastante grandes, pero en Inglaterra no. Entonces yo sé que toilet esta es la seña de toilet, y entonces pues dije, ok, no me sé la seña de toilet en lengua de señas de Inglaterra. Entonces dije, bueno, pues voy a poner toilet, ¿no? Pero no, tampoco, porque no es el mismo abecedario. Entonces tampoco podía decirles el deletreo de toilet. Entonces sí varía y es diferente en cada país, y también el abecedario llega a ser diferente. Entonces eso es una barrera de comunicación, lamentablemente, cuando hay como cursos a nivel mundial o así, se utiliza la lengua de señas universal, pero no es tan común dentro de los países. Sí se llega a utilizar, pero no es como muy enseñada y no, sí, lamentablemente. Oye, ¿y crees que se estén haciendo cosas o pasos para... Es que yo de repente, por ejemplo, yo sí veo como que creo que sería padre o sería a lo mejor útil, o sea, por ejemplo, en las escuelas, en algunas, por ejemplo, en México, en la escuela te enseñan como una lengua extranjera, normalmente es el inglés. No te la enseñan así como a gran escala, pero te enseñan algo, entonces ya tienes unas nociones, entonces ya cuando te dicen así como water, toilet, o sea, ya como que dices, ok, entiendo algo, ¿no? Entonces, yo creo que si quisiéramos llegar como a la inclusividad, sería como padre que la gente empezara, no sé, como thank you, ¿no? O el abecedario, o sea, que inclusive como personas que en nuestro día a día nos comuniquemos con las manos, o sea, que ya lo hiciéramos automáticamente para volvernos inclusivos. Y como dices, algo universal, o sea, yo pensaba, dije, a lo mejor sí hay como cosas universales que pues, como dices, toilet, ¿no? Algo tan sencillo, ¿no? Pero también de repente los ingleses, en vez de decir toilet, dicen loo, ¿no? Así de loo. Where's the loo? Y si no sabes, así de, pues no sé, ha de estar con Carl porque no sé dónde está loo, ¿no? O sea, es. Pues mira, creo que sería muy bueno en el aspecto de que nos abre la mente a entender que hay otro tipo de comunicación. Pero estar hablando y estar señando no es correcto, porque eso, por ejemplo, aquí se le llama español signado. Es como cuando pasas una frase de inglés. Perdón. Tú tranquila, de verdad no te preocupes, tú tranquila, yo sé que... de 2 años y aquí lo andamos entreteniendo. Entonces, es como cuando pasas literalmente de un inglés a un español. No sé. O sea, como que se traducen ciertas cosas, pero exacto, no se traduce por ejemplo, literal. What are you doing? ¿No? Entonces, what, ¿qué? Are, estar, ¿no? Are. You, tú, doing, haciendo. ¿Qué estar tú haciendo? Está mal, porque así no se traduce al español, ¿no? Entonces, ese se le llamaría un lengua de señas asignado. Entonces, lo que es importante es entender que es una lengua, y como lengua, o sea, es diferente lengua y lenguaje. El lenguaje es la capacidad, como la acción de estar comunicándose, y la lengua tiene pues una cuestión gramatical, tiene reglas, tiene excepciones. Entonces sí sería bueno aprender definitivamente. ¿Por qué? Porque nos da esa conciencia de no solamente nos podemos comunicar hablando, sino que también con las manos, y hay muchos tipos de comunicación, y sí nos abriría en la mente, pero también por otro lado no sería correcto, porque entonces no le estamos dando la importancia de una lengua que tiene reglas, que tiene excepciones, que tiene maneras de hacer enunciados, ¿no? O sea, por ejemplo, en la lengua de señas mexicana se pone la cuestión negativa al final. Lo que a mí algo que me encanta es
que es como si estuvieras pintando, ¿no? Entonces, si yo te pongo... Con los dedos. Pues mira, más bien así, si yo te digo, a ver, dibuja por qué la niña, o sea, la niña no está corriendo, ¿no? Entonces, ok, yo dibujaría pues un ser humano, ¿no? Piernas, brazos, eso me da el concepto de que estoy hablando de un ser humano. Ok, ¿qué podría hacer para hacerlo femenino? Bueno, hoy en día se están rompiendo muchas paradigmas así, pero tal vez un vestido, tal vez un moño, una colita de caballo. Yo pondría ciertas características para entender que ese humano que estoy pintando es femenino. Entonces hago el ser humano, luego le pongo tal vez moño y vestido, entonces ya es femenino. Y luego pues tendría que tal vez ponerlo como moviéndose, como que está corriendo, ¿no? Ok, le pongo el movimiento que está corriendo. Entonces una persona femenina está corriendo y luego le pondría pues el tache, ¿no? Como el no fumar, no tocar, entonces ahí ya lo estoy haciendo negativo. Y luego tal vez pondría un signo de interrogación. Entonces esa es la manera, o sea, como tú dibujas, es como armas la frase. Entonces sí sería muy bueno, yo ahorita lo estoy aplicando mucho con mi bebé, pero estoy haciendo el español signado para que él vaya entendiendo, pero definitivamente posterior a que Leonardo, que es mi bebé, empiece a aprender, pues luego sí me gustaría que aprendiera como una lengua, o sea, toda esta la cuestión gramatical. Entonces, Oye, sí. Está padrísimo, la verdad es que como todo, como dices, como todo idioma, todo lenguaje, toda lengua, tiene toda una estructura y toda una, o sea, definitivamente había esta frase, ¿no? Que decía que, por ejemplo, con el italiano hablas de comida, con el francés hablas del amor, con el español hablas de Dios, ¿no? Y con el inglés hablas de negocios, o sea, porque traen toda una carga fuertísimo los idiomas, entonces también nuevamente me doy cuenta que soy un ignorante en el sentido de que, wow, todo, cómo estructurar ciertas cosas y cómo comunicarte. Entonces, sí. me estás así rompiendo la mente, así abriéndome sí, la... exactamente. O sea, creo que es primero, ok, aprender que con las manos se puede comunicar, pero si no le damos la importancia que tiene como una lengua, ¿no? En México que hay 63 lenguas oficiales, pues una de esas es la lengua de señas, y así como el maya y el náhuatl y todos esos tienen su estructura. Si no le damos la importancia que tiene una estructura, entonces no estamos entrando en la inclusión. Yeah. Eso yo creo que es de lo más importante. Sí, empezar con un poco de señas, y es increíble poder decir, ay, pues muchas gracias, pues a dónde voy, dónde está el baño, cómo estás, cosas así, pero darle la importancia que tiene como una lengua para empezar con la inclusión. Oye, y por ejemplo, no sé qué tanto estés de números, no sé qué tanta gente, por ejemplo, o sea, lo use, lo requiera, o sea, inclusive yo me imagino que debe haber gente analfabeta que lo requiera y pues está como cañón, ¿no? ¿Cómo lo hacemos ahí en ese aspecto? ¿Cómo? No sé. Sí. Mira, lamentablemente, bueno, seguimos México como tercer mundo y en ese aspecto de inclusión pues estamos todavía muy, muy atrasados, pero supongamos familias que tienen un hijo, ¿no? Que es sordo. Entonces, para empezar, no saben que existe una lengua de señas. Entonces, pues empieza a haber una comunicación interna en la casa, ¿no? De que, pues no sé, popó, y tal vez haces como cara de popó o agua, o pues se van inventando unas señas. Pero no es, o sea, no se sabe que hay una lengua de señas mexicana. Eso por un lado, la ignorancia. Dos, lamentablemente no hay muchas escuelas que lo enseñen. Entonces, pues sí, hace falta muchísimo, porque dentro de las familias, empezando en los hogares, desconocemos de la lengua de señas, y entonces pues es más difícil avanzar en eso. En otros países, pues sí, ya se tiene un conocimiento. Estados Unidos es buenísimo, todas las escuelas tienen inclusión. Yo puedo llegar y si tengo un hijo sordo, puedo pedir un intérprete y es legal. En México también es legal, pero bueno, del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Como dicen. Entonces,
Sí, hay mucha gente analfabeta, hay muchos sordos que no saben leer, porque es súper complicado la lectura en español, súper, súper complicada. Leer un libro es como que no, la manera en la que nosotros escribimos y redactamos para una persona sorda llega a ser muy complicada porque hay muchas palabras que no existen en señas, y hay muchas señas que no existen en palabras. Entonces, yo tengo una conocida que tiene un hijo sordo y está haciendo todo el esfuerzo, o sea, ella habla en señas en su casa, ella es, me parece que abogada, entonces conoce muy bien la lengua de señas, pero le está enseñando a su hijo a escribir. ¿Por qué? Porque el día de mañana que su hijo quiera entrar a un trabajo, le van a dar un escrito, ¿no? Oye, firma tu contrato. ¿Sabes leer un contrato? Es muy, muy complicado. Entonces, entre más he ido aprendiendo sobre la lengua de señas, más me doy cuenta de lo complejo y lo difícil que es. O, por ejemplo, los sordos oralizados, ¿no? Los que a través de vibraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hola. Entonces, pues se va enseñando como que no se le pone la mano aquí y es como, oh, entonces dependiendo de la vibración, ellos intentan hacer el mismo sonido y cuando logran llegar al sonido, entonces pues quiere decir, ya lograste decir hola. Es algo muy, muy complejo. Y lamentablemente son las personas con discapacidad, porque en todos los tipos de discapacidad, que se tienen que adaptar a las personas sin discapacidad en lugar de que las personas sin discapacidad entendamos, comprendamos y nos adaptemos, que hay una deficiencia y no está nada fácil para ellos incorporarse a la comunidad y a un trabajo y a la educación y a la recreación y todo eso. Entonces, sí está bien, bien complicado y creo que, bueno, existen dos tipos de barreras, ¿no? La física, que es, por ejemplo, llegar a un museo y que nadie te explique en lengua de señas, o llegar a un museo y si eres usuario en silla de ruedas, no poder tener accesos, no hay rampas, todo eso, que esas son las barreras físicas, pero también las actitudinales. Entonces, creo que empezando a romper las barreras actitudinales, pues ya es un gran, gran paso para luego seguir con las físicas. Bueno, por lo menos en México, que es país tercermundista. Canadá, ¿qué te puedo decir? Es increíble su infraestructura. Porque la discapacidad como tal puede aumentar o disminuir dependiendo la cantidad de barreras con las que te enfrentes. Hay una deficiencia. Definitivamente hay una deficiencia. Tengo paraplegia o lo que sea. Pero si en mi casa me puedo mover y ser independiente, autosuficiente, no tengo ninguna discapacidad. Si yo me puedo bañar, si yo puedo cocinar, si yo puedo, el microondas, todo eso, accionarlo, no tengo. Mi discapacidad es nula. Tengo la deficiencia, pero mi discapacidad es nula. Si posterior a eso salgo de mi casa y pasa el transporte público donde puedo subir mi silla de ruedas y estoy seguro y puedo ir de manera autónoma e independiente y segura, entonces no hay ninguna discapacidad ahí. Y llego a mi trabajo y el baño tiene un baño accesible y todo eso, no hay ninguna discapacidad. El problema es que ni siquiera a veces en la misma casa se pueden hacer esas cosas, ¿no? Entonces, pues la discapacidad aumenta y disminuye dependiendo la cantidad de barreras con las que nos encontremos allá afuera. Es que sí, creo que está mucho en la planeación, o sea, como desafortunadamente no pensamos, o sea, como familias, como personas, pues deseamos que no tengamos una persona con discapacidad o que tenga una afectación o una capacidad diferente, ¿no? Que requiera este tipo de adaptaciones. Entonces, creo que está, por ejemplo, mucho en la planeación desde antes de todas las estructuras, o sea, de casas, de urbanización, o sea, porque, por ejemplo, sí, como dices, llegas a un edificio aquí y pues sí tienes tu rampa, ¿no? Y tienes tu elevador, y ya es por código, o sea, ya como que tiene que existirlo, ¿no? Ya si necesitas alguna otra adaptación, pues sí, pero, por ejemplo, vas a unas construcciones donde, no sé, un nuevo complejo, por ejemplo, en México, y pues, ¿cuál banqueta accesible? O sea, ¿no? O sea, sí, pues muy bonita la alberca, muy bonito esto, pero pues
pues como dices, o sea, va a estar como más entorpecido y eso genera costos también adicionales para las familias, ¿no? Que tienen que hacer estas adaptaciones. Si no se planea desde un principio, o los edificios que no tienen elevadores, ¿no? O sea, eso es... Exacto, pero eso no debería de existir porque los arquitectos, cuando estudian lo que es el diseño universal, que es un diseño donde abarca la mayor cantidad de características en la población. Y ese diseño universal tiene 7 principios que hay que seguir, como accionar las cosas de manera sencilla, intuitivo, ¿no? Fácil de encontrar la información y todo eso. Entonces, realmente el problema es que cuando lo llevan a la práctica, no lo hacen. Porque si realmente los arquitectos desde el principio hicieran el trabajo, pues las barreras físicas serían mucho menores. Es que, sí, o sea, de repente es difícil sentarse con alguien y darse cuenta que realmente la inclusividad viene en ese tipo de cosas y no en ponerles una letra más a una palabra, ¿sabes? O sea, como que hay que ser como más conscientes de que hay gente, como dices, o sea, yo tenía un compañero que no tenía pierna y el cuate pues no portaba, o sea, no tenía gafete de estacionamiento de discapacitado. Aquí tienes unas opciones. Tienes un gafete de discapacitado temporal o de por vida, depende cuál es tu discapacidad. Entonces, platicando con él, le dije, pues úsalo, es un derecho, un beneficio que tienes. O sea, es como por lo que te haya pasado, pues es para que estés más cómodo y, como dices, no tengas a la larga una discapacidad mayor. O sea, ¿por qué te vas a estacionar? O sea, qué buena persona eres que estás cediéndole este lugar a otra persona, pero este derecho es tuyo, ese lugar, ese espacio es para ti, para que te estaciones y no tengas que caminar con tu prótesis más lejos, ¿no? Entonces, y sí, eventualmente fue, y pues ya dijeron, no, pues sí, creo que no me va a crecer otra vez la pierna, entonces me lo van a dar por vida, ¿no? De por vida este pase me voy a tener que ir cada año. Y así de, pues sí, chavo, pues tienes que ir, o sea, es tu derecho, es tu beneficio, o sea, es la manera que tenemos que ayudar a los demás, ¿no? Claro, entonces creo... Y algo que también comentabas que decías, bueno, es que hacer estas adaptaciones, pero esas adaptaciones son para muchísimas personas. O sea, por ejemplo, pusieron en el metro de la Ciudad de México pues una barra más baja para que las personas usuarias de silla de ruedas, personas de talla baja pudieran utilizarlos, y se dieron cuenta que todos los niños lo utilizaban, claro, porque los niños tienen esa altura y entonces no es nada más para una persona con discapacidad, es para muchísimo mayor población. O por ejemplo, las rampas, ¿no? Que a veces decimos, no, la rampa solamente es para una persona en silla de ruedas. Pero, por ejemplo, también una mamá con una carriola utiliza una persona que baja los garrafones de agua. En México tenemos garrafones de agua, no tenemos el agua directa del agua, de la llave, entonces utiliza. Entonces, uno cree que hace para una cierta población, pero realmente entre más fácil, pues mejor. Por ejemplo, para accionar las llaves, en México tenemos, no sé, en Canadá no he ido todavía, pero pues mucho que son así, que eso no es como accesible, sino que de palanca. ¿Cuántas veces no tienes tú las manos, no sé, que estás cocinando y las tienes súper manchadas de comida y entonces ¿con qué accionas? Con el codo. Entonces, no nada más le sirve a una persona con discapacidad, sino que nos sirve a todos muchísimo. Entonces, a veces creemos que la accesibilidad es solamente para las personas con discapacidad, pero no es así, nos sirve para todos. Por ejemplo, el metro de la Ciudad de México, en México tenemos muchos analfabetas. Entonces, en México el metro es súper intuitivo, se maneja por colores, ¿no? Entonces ya ves una diferencia, la línea azul, la línea rosa, la línea verde. Y luego hay pictogramas, hay imágenes, entonces tú ya sabes que cuando llegas o sea, a veces no necesitas saber a qué estación vas, sino, la de la imagen de la bandera, la de esta imagen. Entonces, ¿y qué se dieron cuenta? Que las personas que vienen de otros países que no hablan español se pueden mover sin ningún problema porque es tan intuitivo y fácil. Entonces, eso es la inclusión. No lo había pensado, Comunicación, y es muy fácil, muy, 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 muy fácil. Es intuitivo.
Wow. Yo ahorita que he Pero, estado estudiando, sí, no, pregúntame. no, te iba a decir, ¿sabes qué, Rebe? Vamos a hacer una brevísima pausa porque está súper bueno lo que estamos platicando. Me estás reventando la cabeza de tantas cosas que a lo mejor de repente uno vive en el día a día y no lo piensa. Pero, ¿qué te parece? Porque vamos a una pequeñísima pausa, no nos tardamos y ahorita regresamos, ¿sale? Me parece genial. Ok, Nos regresamos. vemos pronto. ¿Alguna vez te has cambiado de casa? ¿Te imaginas haber tenido que viajar más de 5,000 kilómetros a través de Canadá? Pero ya llegando a Vancouver, también llegó otro miembro al equipo. Muchas aventuras viviremos aquí con Gustavito y sus amigos. ¿Quieres saber qué pasó? Te invitamos a descubrirlo hoy en Soccer Kids. Pues ya estamos aquí regresando con Rebeca. Vamos a ver, ok, listo. Ahora sí. Queridos amigos, pues ya estamos aquí de regreso en esta pequeña pausa. Muchas gracias. Estamos platicando súper interesante sobre la inclusividad que inclusive vemos día a día. Y por ejemplo en la Ciudad de México yo viví muchos años y pues también cosas que uno no se da cuenta pero que están ahí, y qué bueno que estén, ¿no? O sea, qué padre que estemos platicando de esto, porque nuevamente yo creo que la inclusividad va mucho más allá de nada más cambiar una letra, una palabra. La inclusividad tiene que ver con todo lo que hacemos todos los días y por eso pues esta Rebe pues, nos está compartiendo todo esto, ¿no? Y que a mí me está así explotando la cabeza. Muchas gracias, Rebe, por compartirnos esto y darnos este tiempo también, porque yo sé que como mamá de repente es difícil pues tener un pequeño entretenido. Yo también te entiendo totalmente. Mi pequeño de 2 años también es igual así de ¿no? Entonces Perdón. Pero aquí estoy muy feliz, muy contenta contigo platicando. Son temas que me súper encantan, eso y viajar y, como decías tú, tantas cosas y mi trabajo de guía de turistas. Pero bueno. Perdón, Rebe, he de decirte, la verdad que eres una gran inspiración por muchas cosas. O sea, eres una inspiración porque eres la primera persona que conozco que ha hecho la ruta en España de Compostela, se la echó solita. Eres una persona que se dedica a incluir a los turistas, a estudiar. O sea, te veo como mamá, como emocionada, contenta, o sea, dedicándole el tiempo a tu pequeño. Entonces, eso, como este es el momento en el que te aplaudo, digo, aplausos, Rebe, muchas gracias por estar haciendo todos estos esfuerzos. Y de repente, como hace en lo que nos estamos comunicando, me decías, o el lunes, y digo, es que es ahorita, o si no, de repente nos vienen los compromisos, y luego, o sea, tiene que ser así. Yo sé que de repente es como complicado porque, por ejemplo, cuando empezábamos también aquí estaban mis pequeños, por eso siempre pido empezar un poquito, 15 minutos después, porque pues mi niño grandote Gustavito, pues ya entra a la escuela, entonces en lo que regresamos y así, entonces te entiendo totalmente, Rebe. Perfecto, gracias Luz, gracias por la comprensión y la empatía. Sí, Rebe, pues es que al final del día también eso es inclusión, o sea, la verdad, ser incluyente con los papás, o sea, algo que no sé, también aquí algo que me hace muy padre es que de repente hay lugares especiales para los papás con niños. Definitivamente. Entonces te estacionas y pues sí, hablando de las carriolas, o sea, las carriolas también es un tema, o sea, los baños, por ejemplo, actualmente ya me toca muchos baños de papás que tienen como cambiador, no todos, todavía no todos, pero hay otra cosa, hay baños de repente universales. Sí. Y también se me hace maravilloso, eso es así como que de repente, o sea, porque necesitas un baño grandote donde se pueda sentar el chiquito y donde, o sea, de repente, por ejemplo, a mí me pasa que quiero llevar a mi chiquito de 2 años al baño y pues tengo que usar el baño pues de discapacitados, el baño grandote, porque si no, o sea, así te metes de ladito, metes al niño y no, o sea, es como, a ver, ahora sí, siéntate, vamos,
y entonces agarro el más grandote. Si voy con 2 niños, es uno en la esquina, el otro en el baño, no te muevas, no le abras a la puerta, o sea, ya si te metes a uno universal ya es como más fácil, así como, ok, más tranquilo. Sí. ¿No? Entonces, pues tío, Rebe, muchas gracias porque sí, esto es importante platicarlo. Y además, pues platicar contigo, Rebe, la verdad que tengo qué gusto, lo que te decía, tiene que fluir, va a fluir, no te preocupes, esto es como agua, así. Sí, y más que platicarlo, más bien yo creo que hacerlo consciente. O sea, ¿no? Como ahora que se maneja mucho el mindfulness, prestar atención. Ya entendiendo que existe, ya eso es un paso agigantado, porque entonces dices, o sea, hay una comprensión, y ya luego, bueno, si uno quiere estudiar o ir más allá, pero por lo menos primero entender, hacerlo consciente, aceptarlo, ya creo que eso es un paso agigantado para todo en la vida. Y es que, digo, hay tantos, o sea, sí hay muchos recursos, hay muchas cosas muy, muy padres, muy bonitas, que, digo, por ejemplo, yo hace poquito fui a la biblioteca y creo que no encontré tantos libros, pero por ejemplo, con mi hijo nos pusimos a practicar algunas señas, agarramos un libro donde venían palabras, ¿no? O sea, como, estaba muy, muy bonito. No sé, creo que, mira, por ejemplo, hablando un poquito de inclusión, voy a hacer un comercial a una escritora que se llama Menena Cotin y Rosana Faria, el libro negro de los colores. Imagínate, entonces es un libro que, digo, esto salió ahorita, no lo tenía practicado, pero sí tiene como resaltado, o sea, para poder leerlo, o sea, si eres de señas, que si no ves, ¿no? Por ejemplo, pero tiene dibujos, no se van a alcanzar a ver, pero tiene dibujos, por ejemplo, de hojas. Entonces están las hojas resaltadas, está padrísimo. Tiene con braille, es braille me parece que es y en letras también para que lo puedas leer, lo puedas compartir. Tiene por ejemplo unas fresas que puedes sentir la textura de las fresas con tu dedo, puedes sentir las hojas, todo cómo están así las fresas. Entonces cosas así son padrísimas, y por ejemplo es un recurso que de repente comparto con mis hijos. Entonces es un libro que está totalmente negro, pero que puedes ir tocando, y son cosas que me gusta como de repente compartir con mis niños, ¿no? O sea, como, pues a lo mejor acercarse más a algo, ¿no? Y un libro como The Black Book of Colors. Claro. No venía preparado para esto, salió. Llegó. No, y aparte, ¿sabes qué? Mira, bueno, obviamente tú sabes porque, déjenme decirles, no sé quién está escuchando, pero Gus habla un inglés espectacular y un francés que te mueres, ¿no? Entonces yo, ahí voy, soy como, ahí voy en el inglés y en el francés, pero el aprender otros idiomas hace que tu mente piense de una manera muy distinta. Por ejemplo, para mí el inglés es simple, y así es la cultura, es muy simple, ¿no? Car sick, sí, o sea, es como, ¿y qué tal el francés? El francés es como una poesía. Me encanta la cantidad de palabras que pueden utilizar y que se utilizan para una frase, es súper poético, y así es la cultura, es como muy, como rebuscada y así. Entonces, trata como, se escucha elegante y bonito. Sí, y exacto. Sí, como... ¿Qué palabra meto aquí? O sea, se siente, y así es la cultura. Entonces, por ejemplo, lo que es lengua de señas es tridimensional. O sea, yo puedo decir que aquí hay un árbol y entonces está llegando aquí un avión, y entonces justo cuando se está acercando el avión, o sea, están pasando varias cosas al mismo tiempo porque es tridimensional. Mientras yo te hablo, tengo que esperar a que una palabra termine para ir a la siguiente y ir a la siguiente. Y en lengua de señas es, y por ejemplo, se utiliza ¿cómo se llama? Bueno, los gestos, la gestualidad, ¿no? Entonces, la cara, ¿no? Acentos, exacto, tiene un nombre que ahorita como... O sea, no, yo sí te digo... ¿Gesticular? Ajá, pero tiene otro nombre, pero bueno, gesticular, usemos gesticular. Y entonces yo ahí te hago los acentos, ¿no? ¿Qué tan enojada puedo llegar? O sea, estoy demasiado enojada o no me enoja. Entonces, es una manera de comunicarse corporalmente y de entender una tridimensionalidad de sucesos y eventos que están pasando. Entonces, siento que en el cerebro, o sea, aprender a comunicarse de otras maneras, creo que eso también es inclusión, porque estamos cerrados a un tipo y yo solamente escribo así y solamente hablo así, pues no,
Por ejemplo, la discapacidad intelectual. Se tiene que hablar muy simple, ¿no? Se utilizan pictogramas que con estas imágenes y con estas es todo un concepto. Entonces, ¿cómo? Y como guía, porque mi trabajo es de guía, entonces tú tienes un público y rápido haces una lectura grupal y tú dices, ok, mi plática va a ser súper rimbombante y acá voy a hablar y utilizar todas las palabras, o es una persona que viene con mucho conocimiento arqueológico, pues entonces vamos a utilizar las palabras adecuadas, un códice, o sea, cosas así, pero también puedo tener niños y tú te tienes que adaptar a hacerlo simple, tal vez utilizar más imágenes. Entonces, creo que de eso sirve, y eso yo también diría la inclusión, el aprender a comunicarse y entender los mensajes, no nada más de aquí para allá, sino de allá para acá, de maneras distintas y acorde a la persona que tengo enfrente. Así. Es que ahorita tocaste un punto súper bueno, Rebe. La verdad que el hecho de aprender otro idioma, o sea, en serio es vital porque puedes entender la cultura, puedes entender todo lo que está pasando dentro de la cabeza de otra persona, de sus vivencias, o sea, porque definitivamente no es lo mismo el español que hablamos en México que el que se habla en Argentina. Y entonces, a pesar de que estemos hablando el mismo idioma, o sea, que tiene o sea, el mismo, o sea, acentos, que tiene una estructura gramatical, lo mismo, por ejemplo, a mí me pasó en alguna ocasión empecé a estudiar japonés y entonces el japonés lo lees de arriba para abajo, de atrás para adelante y entonces uno diría, no, es que eso no está bien, no, o sea, no es que no está bien, es que es así como ellos ven el mundo. Entonces, es como, o sea, no ven el mundo al revés como lo veo yo. Entonces, entender que ellos lo están viendo de otra manera es abrir mi mente y decir, oh, no entiendo por qué lo leen así, pero no es como enojarme, es como, o sea, por eso actúan de esa manera, por eso a lo mejor los latinos tenemos tantas palabras para decir que por eso hablamos tanto y entonces tenemos unas pláticas tanto, o a lo mejor por eso en inglés es como, oh, hello, how are you? Oh, good, thanks. Es, hola, ¿cómo estás, Rebe? ¿Cómo te va el día de hoy? Ah, no, excelente, no, mira, fíjate, el sol está padrísimo. Se nos bota la boca. Sí, o sea, y por ejemplo, yo no voy a generalizar, pero, por ejemplo, recoges a unos turistas, supongamos, americanos, te digo, bueno, americanos, supongamos, y que viajan, pues, con una bolsita, su tarjeta de crédito, unos $, para la propina, y listo. Ah, no, vas por la familia mexicana y traen las tortas, la Coca-Cola, entonces tiene que ver mucho, o sea, la comunicación verbal, no verbal, de todo esto. Y entonces cuando uno entiende y es consciente y visual, dices, ah, entonces así me voy a comunicar yo. Y creo que eso es la inclusión, porque si a por ejemplo, un mexicano le hablas con 2 o 3 palabras, va a decir, qué aburrido, o sea, como que me faltó sabor en mi torta, ¿no? Y tal vez ¿dónde está la salsa? ¿Dónde está el chilito? ¿Dónde está la salsa y el chile y la torta acá cubana? Que tenga todo, ¿no? Entonces, pero tal vez a un inglés, que también viajan muy simples, es como, con 2 o 3 palabras es suficiente, así de, ¿por qué esta niña no para de hablar? ¡Qué desesperante! O sea, si yo quiero estar sentado y estoy tranquilo y esta niña no para de hablar, pues no, te tienes que acoplar a la persona a la que le estás dando el servicio. Al público, lo que te pide el público, cada público, sí, wow. Claro. Es que es real, o sea, la verdad que sí, o sea, no por, ¿cómo decir? El clima, el idioma, la comida, tiene mucho que ver en la forma de ser de cada persona, como dices, o sea, el público es distinto y tú como guía turista lo ves todos los días, porque como dices, de repente ves una persona de Inglaterra, una persona de Holanda, una persona de Brasil, un mexicano, e inclusive en México, el mexicano del norte, de la Ciudad de México y del Yucatán, o sea, entonces todo lo que tiene que ver, o sea, por ejemplo, no es lo mismo vivir 6 meses bajo la nieve, como dices, o 6 meses bajo la lluvia y llegar y así, no, ya, o sea, quiero, y hace un calor de la fregada que no estás acostumbrado toda tu vida, entonces, no, como dices, ya que se calle porque ya me quiero al agua, refrescarme, ¿no? O tienen muchas cosas muy, muy interesantes, Rebe, la verdad que, híjoles, la comunicación es riquísimo, por eso
Por eso creo que me era importante platicar, pues esto, de la inclusión, de la inclusión del lenguaje, de la inclusión de las personas, y abrirnos la mente a todos de que la inclusión no tiene, y hago este detallito porque creo que este tipo de conversaciones son importantes para que yo, que soy ignorante, lo entienda, ¿no? Que hay más cosas y que hay cosas que estoy viendo todos los días y que no sé que estoy viendo, ¿no? Claro. Y ahorita me acordé que dijiste del clima y sí, o sea, el entorno, el ecosistema hace que la persona actúe de cierta manera. Vienes a Yucatán, a Quintana Roo, que hace un calor, ahorita está haciendo un calor terrible, la gente se va a mover lento, o sea, la gente citadina que viene acá dice, va al restaurante y dice, Dios, ¿por qué se tardan tanto con mi sopa de lima? No es posible. Y ahí vienen. ¿Por qué? Porque no quieres sudar, no quieres perder lo poquito de hidratación que tienes en el cuerpo y la gente se mueve lento. Ve a un lugar de frío y la gente se tiene que mover rápido para entrar en calor. Porque hace frío. No, exactamente. Sí. Entonces, también el ecosistema tiene mucho que ver en el comportamiento del ser humano y su comunicación. Claro. Y es real, ¿eh? Eso del frío es real. O sea, yo vivía, o sea, ¿cómo decir? En algún momento viviendo ahorita vivo en Vancouver, pero viví en Montreal y yo tenía que tomar un camión a las 5:45, pero si se tardaba 5 minutos, yo prefería caminar 10 cuadras a esperar el camión así 10 minutos. O sea, es simple. Tienes que... El otro ejemplo es, yo vivía en la Ciudad de México y un día que no tenía nada que hacer, dije, hoy me voy a ir a caminar tranquilo, así a disfrutar. Me metí al metro y el ritmo de la gente va todo así rápido, entonces yo como que empecé a caminar también rápido, o sea, como que sientes el rush de la gente, el mismo grupo de gente te empuja, entonces como que piensas, sí, y decía, no, o sea, llegó un momento y dije, no tengo prisa yo tampoco, entonces no tengo que ir corriendo, pero la energía grupal te llevaba así como, vamos. Es loquísimo, o sea, el ambiente donde te mueves te afecta a lo que vas a hacer. Entonces sí tiene mucho que ver todo eso. O sea, idioma, no sé, te iba empezando, el lenguaje, también pues tu familia, ¿no? O sea, obviamente donde te envuelves, pues tu ciudad, tu cultura, tu país, tu continente, ¿no? Entonces, completamente. Y desde ahí empieza la inclusión, definitivamente. Y fíjate que ahorita, la próxima semana empiezo con una compañera, con Eury, que tú la conoces. Vamos a empezar a dar a la nueva generación de guías arqueológicos. A la nueva generación de guías arqueológicos ya se va a abrir el taller de turismo inclusivo. Entonces, definitivamente barreras físicas hay un buen, pero ya estamos empezando a trabajar con las barreras actitudinales. Y algo bien importante que no quiero que se me olvide, Gus, es... Sí, es Gus. Perdón. Algo que no quiero que se me olvide es, sí, yo estoy aprendiendo, pero para hacer todos los cambios se necesita una persona con discapacidad. Hay un dicho que dice, nada de nosotros sin nosotros. Es muy fácil que una persona sin discapacidad diseñe, ¿no? Ay, vamos a hacer esto así y esto así y esto así. Entonces la persona con discapacidad dice, bueno, ¿y a mí quién me preguntó? ¿Funciona o no funciona? Y eso es lo que hemos estado haciendo un grave error. Que las personas... ¿Puedes repetir la frase? Está buenísima la frase. Nada de nosotros sin nosotros. Wow, ok. Entonces, por ejemplo, ahorita que vamos a dar este curso, mi compañera Eury y yo, bueno, nosotros hemos estado estudiando, tenemos el background de ser guías, de 15 años y todo eso, pero para las clases tenemos invitados, tenemos una persona ciega, una usuaria en silla de ruedas, con trastorno espectro autista, o sea, es importante no decir, ay, sí, mira, la teoría dice esto y así se hace. Claro que por supuesto que no, que necesita una persona con discapacidad la inclusión para generar estos cambios. Entonces, eso es bien importante. Y cada persona es distinta, ¿no? O sea, como cada caso tiene que tratarse distinto. Y digo, como ya de repente también uno ve esas cuestiones donde hay una persona que tiene mucho miedo para aventarse, pero si le hablas correcto, lo puede lograr. Claro. Hay personas que no la vas a convencer, o sea, no hay manera, ni para adelante ni para atrás, es como, sabes que por tu seguridad, no, o sea, y es darse cuenta de eso creo que me voló la mente tu frase, creo que así se va a llamar este capítulo, así,
está increíble, la verdad que... Oye, Rebe, pues casi se nos está acabando el tiempo, todavía no estamos ya llegando al límite, pero me gustaría, Rebe, que nos invitaras pues, si te podemos encontrar en algún lado donde podamos tomar tus tours, donde podamos ir contigo de paseo, si por ejemplo, si alguien que necesita este tipo de, por ejemplo, con señas o este tipo de actividades, si nos quieres invitar, no sé si nos quieres invitar, Rebe, yo aquí haciendo claro promoción. Que sí, por supuesto, de ahí empezó porque para mí compartir el patrimonio cultural, estoy trabajando, para mí compartir el patrimonio cultural, histórico, natural de mi país, que lo adoro, es súper importante, y ahí fue donde yo empecé con la inclusión, con la lengua de señas. Leo, estoy trabajando, por favor. No pasa nada, tranquila, tú tranquila, no, estamos como en familia, también lo entiendo, no te preocupes. Don't you worry. Es súper importante, y ahí fue donde empezó mi deseo, porque todo empezó en Tulum, cuando yo... es que Tulum, bueno, tú sabes, Luz, así, yo explicando, y de repente aquí al lado un grupo con rusos, ¿no? Explicando en ruso, y acá unos italianos, y acá unos japoneses, en silencio, y acá unos japoneses. Entonces, fue así como, wow, qué padre, todo el mundo está aquí conociendo sobre la historia y la cultura, qué importante es, ¿no? Qué padre. Y de repente vi pasar un par de sordos, y nadie les explicaba, y dije, qué mal. O sea, ¿cómo es posible que están fuera de la información? Eso no se puede. Y entonces yo muy fácilmente dije, voy a aprender por mi cuenta, y empecé por mi cuenta, y ya luego ya fui estudiando de manera más formal, ¿no? Me falta muchísimo. Entre más conoces, más desconoces. Que hay un tema, ¿no? Es como todo. Pero, y ahorita me estoy dedicando a hacer tours personalizados. Entonces, dependiendo la familia, las características, entonces yo acoplo que las actividades realmente sean para la familia o para la persona o para los amigos que vienen de fiesta, ok, entonces información poca, actividad, power, ¿no? Entonces, pues sí, están completamente invitados a México, a la Riviera Maya, a conocer este gran patrimonio cultural, natural, histórico que tenemos. Y con muchísimo gusto, si necesitan un guía, me pueden contactar ahí en Rebe Tours, lo tengo en Instagram y en Facebook, y claro, les diseño un día espectacular, exactamente, espectacular. Con lengua de señas, pues ahorita nada más es lengua de señas mexicana, ahorita es la que estoy más fuerte. Lengua de señas americana también conozco, pero no como la lengua de señas mexicana. Y bueno, pues cualquier discapacidad es completamente bienvenida, y claro, por supuesto. Y tú, Gus, espero que regreses pronto para que hagamos un tour juntos. Eso estaría padrísimo. No, sí, la verdad que sí, Rebe, eres una excelente, por eso yo decía, eres una gran cuentacuentos, eres una gran guía. O sea, al principio, la verdad, no es así como choro. O sea, la verdad, sí lo he visto he aprendido inclusive de ti, ¿no? Como dices, de repente es padrísimo llegar a lugares como Tulum, y tener una guía como tú, Rebe, es padrísimo por cosas que dices, ay, mira, fíjate la cara, y ve el ángulo, y ve esto, o sea, y de repente usas también como imágenes, y luego, como dices, esa combinación de conocimiento de cosas que valen muchísimo la pena. Y sí, definitivamente, Rebe, está así el pin de ir a México, ir a Cancún, ir a Playa del Carmen. Pues nos quedamos nosotros encerrados 2 años aquí en Canadá. Hasta hace poquito pudimos ir a Estados Unidos y aquí abajo Seattle, y regresamos. O sea, no habíamos salido de Canadá en 2 años. O sea, yo la verdad tenía mucho miedo que me metieran cosas a la nariz, y pues así ya, el último, o sea, unos días antes lo iban a quitar, entonces ya fuimos, ya pudimos pasar, pero sí, está, o sea, mi Playa del Carmen, Tulum, Quintana Roo, los cenotes. Cada vez que veo sus videos donde están en un cenote, digo, qué rico, qué padre, ¿no? Entonces... Sí. Oye, Rebe, pues no me queda ahorita por el momento nada. Bueno, ahorita voy a cerrar el capítulo de hoy, si quieres nos quedamos tantito, porque yo sé que tienes ahorita compromiso con Leo. Algo que nos quieras cerrar, un comentario que nos quieras cerrar, pues, para todo el mundo que nos está escuchando, del mundo mundial. Pues muchas gracias, y gracias por la empatía. Disculpen, o sea, hice todo para que Leonardo estuviera entretenido, pero no lo logré. Pero
Pues muchísimas gracias. Me gustaría que nos quedáramos todos con por lo menos romper esta barrera actitudinal. Creo que la empatía es muy, muy, muy importante y el conocer y la aceptación de que cada uno de nosotros somos bien diferentes y percibimos nuestro entorno de una manera distinta. Entonces, pues rompamos la barrera de actitudinal y pues seguir trabajando en la inclusión y también otra cosa última, lo material es material. Siempre va a haber un mejor iPhone, siempre va a haber un mejor, ¿no? Coche, un mejor todo. Pero viajar te abre a ese conocimiento, a esas tradiciones, a esa cultura, a ese modo operandi muy distinto que te llevas, que creces como persona, ¿no? No sé, cada vez que yo viajo digo, híjole, eso lo tengo que incorporar. Pero también de repente digo, me quedo con lo que yo tengo. Y también valoras tu casa, tu cultura, ¿no? Que dices, padrísimo este lugar, pero donde estoy es donde debo de estar. Y a veces dices, ¿sabes qué? Esto que he estado haciendo yo, creo que puedo cambiarlo y mejorar. Entonces, no acumulen cosas, no tiene caso, de verdad no tiene caso. Siempre va a haber algo mejor, pero un viaje, eso sí va a ser lo mejor. Entonces, nada más con eso cerraría el día de hoy. Perfecto. Oye, Rebe, pues yo creo que eso me da pie para invitarte otro día que hablamos de viajes. Me encantaría que, ¿te imaginas? Que habláramos que es como hacer una ruta de Compostela todo solo, que es mejor ir en bicicleta, ir caminando, qué plan, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo creo que esto es lo rico. O sea, yo creo que llegaste con un poquito de miedo de qué vamos a hablar, cómo va a ser 1 hora, cómo es posible. Pero wow, o sea, yo a las personas que invito estoy muy contento porque sé que esto fluye, esto es muy rico, este ejercicio es riquísimo. Y si hay café, nos podemos seguir 2 horas todavía. Y hay para más, o sea, yo sé que podemos ahorita deshilachar esto. Y Rebe, pues yo quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, de verdad que es un gusto. O sea, lo más rico sería estar ahí en persona platicando contigo. Yo se los digo a los invitados, pero no me voy a esperar a llegar, no me voy a esperar a tener este momento de plática tan a gusto y de aprender, ¿no? Y nuevamente, Rebe, te agradezco, te aplaudo, felicidades por lo que estás haciendo. Y bueno, ahora sí, pues a la gente del mundo mundial, pues les quiero agradecer mucho por habernos acompañado el día de hoy. Rebe, ya te agradecí a ti, muchas gracias. Gente del mundo mundial, les agradezco por habernos acompañado, como saben, en el canal de YouTube de Los Hinojos. Aquí nos encuentran, donde Rebe se va a suscribir ahorita terminando este capítulo, y va a suscribir a Alex también con su cuenta. Entonces vamos a tener dos personas más. Y todos los viernes estamos pasando un capítulo nuevo ahí. En Spotify también nos encuentran ahí estos podcasts. Y ya van a tener video también estos podcasts en Spotify. Y recuerden también, en Generación FM, todos los miércoles a la 1 de la tarde, tiempo Cancún, 11 de la mañana, tiempo Vancouver, están un capítulo también de este podcast. Entonces acompáñenos también ahí, si no lo vieron en internet, ahí lo pueden checar, generacionfm.com. Y pues nada, yo quiero agradecerles mucho. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias.